A lo largo de todo el desarrollo de la sociedad china se observan cambios económicos, culturales, políticos y sociales. El primer rastro humano lo podemos encontrar en la aparición del hombre de Xuanmou, de más de 1.700.000 años. En segundo lugar está el hombre de Lantian, de 800.000 años, y por último el hombre de Pekín, de 400.000 años de edad, con características humanas correspondientes a la etapa de la caza. Dejando atrás estas sociedades primitivas, puede verse cómo este hombre se desarrolló y logró componer una sociedad con una economía basada en la agricultura intensiva, llevada a cabo con el sistemático empleo de mano de obra esclava obtenida a partir de conflictos bélicos. Así comienza a perfilarse la cultura china con la dinastía Xia desde el 2100 a.C. hasta el 1600. Esta dinastía es derrotada militarmente y reemplazada por otra denominada Shang, quienes continuaron con la agricultura esclavista, trigo, arroz, mijo, y comenzaron con la producción textil, especialmente las texturas de seda, y desarrollaron tempranamente la fundición de objetos de bronce. En lo político se da la consolidación del Estado, con jerarquías sociales bien marcadas y un mayor desarrollo militar, mientras que en el aspecto cultural surge la escritura, practicada sobre huesos de tortuga o en los de vaca y en objetos de bronce fundido, y se destaca la aparición de un calendario de 12 meses. El sistema esclavista continuó en la dinastía siguiente, Zhou del Oeste, entre 1100 al 770 a.C. Aplicó una división territorial y repartió la tierra en 71 reinos feudatarios, en los cuales se debía trabajar en forma obligada al rey, quien cobraba impuestos. Aunque continúa el esclavismo, empieza a conformarse un cambio de sistema que se consolida con la dinastía Zhou del Este, 770 a 476 a.C. Este proceso, que puede dividirse en una primera parte denominada primavera y otoño y una segunda llamada periodo de reinos combatientes, se caracteriza por el avance tecnológico, productivo y cultural, con el empleo del hierro como motor principal de los cambios. Estas alcanzaron el plano económico con la aparición de la propiedad privada y el sistema tributario, lo que le da gran poder político a los terratenientes. Con el sistema feudal, hacia el 475 a.C., se forman 7 reinos muy fuertes: Qi, Chu, Shan, Han, Zhao, Wei y Qin. Controlados por los dueños de la tierra, 2 de ellos se destacan en esta etapa. El Wei, con reformas políticas conjunto a tecnologías de irrigación de campos, y el Qin, siendo el más avanzado de todos debido a la quita de títulos hereditarios, trayendo a consecuencia el otorgamiento de títulos por reconocimiento militar, viendo así un sistema político caracterizado en la autocracia. En la parte económica estableció la libre compra-venta de tierras y propiedad privada, finalizando en lo social con la creación de carros, calles y la confección de artesanías, sumado a la creación de 100 escuelas filosóficas, entre las cuales había una gran rivalidad, ya que cada reino tenía una corriente filosófica distinta. Todo esto impulsa a imponerse sobre los otros 6. Visto estos desarrollos y modelos sociales, los cuales fueron variando desde un sistema esclavista con el eje principal en la agricultura, un feudalismo, evoluciones en el trabajo de los metales, aunque no se puede hablar de una edad de cobre con suficiente entidad debido a su corta duración, se puede decir que el desarrollo de la metalurgia comenzó realmente con la de bronce, con la dinastía Shang. La transición entre esta edad y la de hierro es muy larga. Se ve en la dinastía Zhou un conocimiento del hierro, el cual se utilizaba mezclando con bronce para la fabricación de espadas. Todo lo mencionado anteriormente es un breve repaso de lo que conlleva la cultura china, la cual nos propondremos explayar. En el 221 a.C., luego de que los estados menores se sumen al naciente imperio, se nombra al primer emperador, aplicando una división del territorio en prefecturas, subdivididas en distritos con jefes designados por el poder central, creando así caminos que mejoraron el sistema de transporte. Para defenderse de los hunos se construyó un muro, realizado con adobe y torres de vigilancia escalonadas, el cual no es el que se conserva, siguiendo la línea de defensa fronteriza. Las familias nobles se trasladaron a la capital imperial. El nuevo Estado luchaba contra la corriente filosófica confucionista que quería volver al antiguo régimen, rechazando los nuevos cambios.
El descontento crecía en la población, con la administración de la justicia cuestionada, dada la imposición de rígidas normas obligatorias en tema de impuestos y contribuciones hacia los campesinos. Esta opresión y explotación desataba en ellos una serie de insurrecciones cada vez más fuertes y más difíciles de sostener. Para el año 210 a.C. estalla un levantamiento encabezado por siervos y esclavos y se generalizaron las insurrecciones contra las autoridades y las tropas gubernamentales. En el 202 a.C. nace la dinastía Han, concediendo títulos y territorios a los antiguos aliados, ahora en contra del proceso, conformando así un estado con distritos rurales y una reactivación de los feudos locales. En los años que siguieron, los terratenientes pasan a tener mayor poder en el estado y el conflicto con los hunos se intensifica. Para el 154 a.C. se ve una rebelión feudal, teniendo el estado que controlar esto con las clases urbanas que se mantenían fieles. En tanto al exterior, los hunos no cesaban sus ataques y se les tiene que dar seda y cereales para calmar los ánimos. En el 120 a.C., los Han comienzan un proceso de ampliación del espacio interior, colonizando lugares estratégicos para atraer a las tribus que se mantenían de formas tribales. La extensión de la primera dinastía Han conllevó una crisis social y reformas desde el gobierno imperial. Esto generó una insurrección campesina con participación de 100.000 hombres. Al reprimir a los sublevados, se toma la decisión de formar una nueva dinastía, Han del Este. En lo económico, las innovaciones tecnológicas como los diques, la canalización, producción de sal y una mejor calidad de hierro fundido dieron un avance. En lo social podemos destacar la gran desigualdad entre los terratenientes y los campesinos que eran expropiados y vivían en una situación de pobreza constante. El avance también se vio en lo cultural, con el tallado y pintado de ladrillos y piedras, uso de la matemática, el invento del papel, y por último, la aparición del primer médico, usando acupuntura y cirugía y ser el primero en utilizar anestesia. En esta dinastía se acrecentó un intercambio cultural y comercial muy importante, gracias a la ruta de la seda. Recorría 7.000 kilómetros hasta los puertos mediterráneos, pasando por los países del sudeste asiático y meridional. El fin de Han se da a partir de lo que se conoce como el levantamiento de los pañuelos amarillos, formando regímenes independientes con los reinos de Wei, Shu y Wu. A partir del 265, el reino de Wei, gracias a su poderío con respecto a los otros reinos, los dominó y logró unificar el país, implantando la dinastía que se conoce como Jin del Oeste, con una política corrupta basada en el monopolio del poder con funcionarios emparentados familiarmente. En el 316 llega el fin de Jin del Oeste, dando lugar a su dinastía homónima del Este, con una migración poblacional al sur de la Gran Muralla y la aparición de minorías nacionales. Para el 420, luego de una guerra profunda en el aparato estatal, se funda la dinastía Song, en la parte sur dividiendo a Jin al medio con el reino Wei en la parte norte. Este muestra desde el 386 un desarrollo económico ligado al feudalismo heredado de la dinastía Han, con la doble cosecha para la producción agrícola, las artesanías y la producción textil, el papel, la sal, la porcelana y los barcos, produciendo el crecimiento de las ciudades. En lo social, la fusión con la cultura de la Gran Muralla, la división de la tierra por familia y por fuerza de trabajo, más las medidas adoptadas para el campesinado, impuestos en especias, trabajo obligatorio y servicio militar, fueron lo que más sobresalió. Debido a nuevas reformas políticas y militares, la unificación se logró. Podemos destacar la cultura de los tres reinos, de Jin del Oeste, Jin del Este y las dinastías del Sur y del Norte. Esta etapa es de un gran desarrollo, de aquí proviene el número pi para operaciones matemáticas, los libros críticos, el budismo, la poesía y esculturas. También notamos el intercambio en la exportación, arte, dibujos, acupuntura, el calendario y el pensamiento confuciano llevados al Japón. A partir de la unificación nacional entre el norte y el sur, la dinastía cambia de nombre para darle paso a la Sui. El absolutismo central con el nombramiento y sustitución de funcionarios por los ministros. La acumulación de excedentes con un impuesto y servicio con cuota fija es lo que marca esta dinastía en lo económico. Para el 605 se reafirma esta unificación sociocultural con la construcción de un canal de 2.000 kilómetros recorriendo el país de norte a sur y acrecentando el incremento económico y cultural. Luego de una serie de levantamientos campesinos, se forma la dinastía Tang en el siglo VII,
con construcciones monumentales como jardines y palacios. En el principio de este periodo se dan 3 guerras contra Corea y represión y agotamiento del campesinado, provocando una insurrección grande. Aprovechando esto, la aristocracia se adueñó de las tierras de los rebelados. Vemos en el 624 nuevas leyes en tanto a los impuestos y a la división de la tierra, eligiendo a partir de ahora los funcionarios por exámenes imperiales en base a obras legales. El Estado da un giro político. En lo comercial, los Tang produjeron con un arado más profundo y el cultivo del té. Se ven más fundiciones, incremento en el desarrollo de artesanías, una mejora textil y una porcelana de 3 colores. Es así que el comercio lleva al auge a las ciudades con nuevos caminos terrestres comunicando las poblaciones. En el 700 observamos cómo se expande el imperio con el nombramiento de administradores en territorios de otras nacionalidades, nombrando reyes a jefes de las tribus. Llegado el 755 se da una rebelión, conllevando 8 años de guerra, causada por la rebelión de un militar enviado para controlar una provincia. Estos generales separatistas con mucho poder acumulado llevan a un gran desperdicio de cosechas y consigo una guerra campesina por el cobro de impuestos antes de las cosechas, una vida miserable y grandes sequías para los campesinos. Para el 875 estos campesinos se sublevan formando 2 ejércitos con un líder como general extraordinario. Para el 881 este ejército contaba con 600.000 personas. Esto aceleró la caída de Tang, que no fue a causa de este ejército, ya que estos quedaron sin provisiones y enviados militares reconquistaron el territorio, sino que fueron múltiples causas la caída de esta dinastía. Se puede destacar el crecimiento cultural con las influencias de otras regiones gracias a la ruta de la seda, conectando China con Arabia, Roma Oriental, India, Irak, Pakistán, Corea y Japón. Para volver a concentrar el poder, se forman 5 dinastías con 10 estados separatistas llevando consigo guerras internas. El arte y la cultura florecieron en estos estados, con movimientos en oposición al budismo, una recopilación de la historia oficial de las dinastías, pinturas, escultores, ciencias y tecnologías. En el año 960 se funda Song del Norte con capital en Kaifeng, fortaleciendo así un poder central para prevenir el separatismo de las regiones, instalando inspectores para controlar a los gobernadores y enviados de transporte para manejar las finanzas locales. La agricultura y la artesanía registraron nuevos avances, la producción de metales y la cantidad de monedas sobrepasaron a la dinastía Tang, con un comercio más próspero que en épocas anteriores. Se suma además la constitución de papel moneda llamado Jiaozi. En el norte del país, el régimen de Liao, fundado por los nobles de Qidam, tuvo una duración de más de 200 años. Su comienzo fue a finales de la dinastía Tang, cuando se convirtió en una fuerza poderosa, a tal punto que unificó las diversas tribus de esta nacionalidad, autoproclamándose rey del imperio de Qidam, llamado después Liao. En el año 1125 fueron derrotados por la dinastía Jin, trasladándose a la rama occidental de Xianxian y el Asia Central, estableciendo su poder allí, conociéndose como Lido del Oeste o Qian Negro. Su fin llegó más tarde, siendo exterminado por Gengis Khan de la nacionalidad mongola. En el año 1038 se funda la Gran Xia, con capital en lo que hoy llamamos Xinchuan. Esta dinastía se la conoce en la historia como Xia del Oeste. Establecieron un sistema de administración copiado a la corte Song, agregándole una escritura similar a la de los Han. Estuvieron en conflicto permanente con la dinastía Song, que concluyó con la firma de un acuerdo de paz en 1044. Con la muerte del embajador de Xia, estas fuerzas comenzaron a sucumbir hasta caer finalmente en manos de Gengis Khan. Debido a gastos militares y funcionarios, Song del Norte, al no cubrir con los gastos, recaía en los campesinos una cruel explotación con una suba de impuestos. En el año 993 encabezaron un levantamiento en Sichuan, centro del país, con una gran sumatoria de rebeldes, haciendo temblar a la corte Song del Norte. El levantamiento fue sofocado más tarde, pero la dinastía no logró liberarse de su pobre crisis. En el año 1069 sucedieron una serie de reformas para fortalecer la situación en que se encontraba sumida la dinastía. Una importante de estas era golpear y debilitar privilegios que tanto burócratas, terratenientes y comerciantes gozaban, pero esto no prosperó y como consecuencia estallaron las insurrecciones contemporáneas. La corte Song del Sur nace en 1127 después de que la dinastía Song del Norte fuera atacada por grupos rebeldes de diferentes nacionalidades y de tribus organizadas. En tanto, los Jin conviven con los Song del Sur a través de tratados de paz que pactaban un intercambio de productos anualmente para mantener la tranquilidad en ambos estados. Años después empieza a florecer la nacionalidad mongola, que vivían de la caza y el pastoreo, y para la última mitad del siglo VII, Temujin unificó a las tribus mongolas, siendo elegido posteriormente como el Gran Khan.
Más tarde sería llamado Gengis Khan, que luego de establecerse en Mongolia se expandió al sur y en 1215 ocupó la capital central de Jin, extendiendo su poder hacia el norte. Los gobernantes de la dinastía Shua se apoderaron de grandes tierras y además se impusieron a los campesinos pesados impuestos y crearon deliberadamente contradicciones nacionales, dividiendo al país en 4 categorías, con el objetivo de cortar el lazo y debilitar la fuerza. Tras la cruel dominación, en 1351 el ejército de los Pañuelos Rojos, dirigidos por Liu Futong, se organizó dividido en 3 columnas para llevar a cabo incursiones en el norte. La expedición fue un fracaso y muere en combate. El ejército siguió con firmeza apoderándose de Dadu y dando fin a la dinastía de Yuan. Durante la dinastía de Song y Yuan hubo importantes éxitos, entre ellos podemos encontrarnos respectivamente con impresión con moldes grabados ya muy desarrollada, y en la Yuan aparecieron tipos de estaño y madera, la pólvora descubierta en la antigüedad china, y como a medida del paso del tiempo se fue mejorando, hasta penetrar en Europa por medio de los árabes. La piedra imán descubierta en el periodo de los reinos combatientes, en Sol del Norte se descubrió la aguja indicadora del sur, utilizada luego como brújula. Suzón, astrónomo de la dinastía Song del Norte, proyectó en 1888 el reloj astronómico más antiguo del mundo.